está quitando autoridad a la palabra. Y si le quita la autoridad a la palabra, le está quitando autoridad a Cristo. Entonces, y ese es el primer aspecto organizativo. El segundo, ¿cuál era? Los diáconos, que son los ayudantes del pastor y que tienen fundamentalmente tareas materiales. Después, ¿qué vimos? ¿Qué otro? Ayudantes diáconos para llevar la carga de las tareas materiales o físicas necesarias para el ministerio. Pero también el Señor llama a hombres y mujeres para ayudar al pastor en la enseñanza de la palabra, hermano. Y estos son los... ¿Quién está ahí adentro? Maestro. Maestros, ¿cierto? Los maestros que tienen que haber en la iglesia. Y maestras que discipulan grupos de hermanos en la iglesia. Entonces estamos viendo varios aspectos de la organización de la iglesia. Si se fijan, cada aspecto de la organización de la iglesia está en función de los propósitos de la iglesia. Edificación, exaltación y evangelización. El pastor enseña y predica a la congregación para que la congregación crezca, para que la congregación, cada hermano se edifique, para que cada hermano encuentre su don y pueda glorificar al Señor, ¿cierto? Y pueda salir a evangelizar cuando van creciendo, comienzan a evangelizar, etc. Todo eso es en función de que del propósito de la iglesia que Cristo le ha puesto como tarea. Entonces, la organización de la iglesia está compuesta de hombres y mujeres que trabajan para el propósito de la iglesia. Muy sencillo, exaltar, edificar, evangelizar. Entonces hoy día vamos a tener el tema de los maestros de la iglesia. O los maestros de la iglesia. ¿Hay alguien que quiera ser maestro? Amén. 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 Vamos a ir a leer un versículo después, que yo una vez lo leí a una hermana que quedó gritando. En serio. Vamos a Efesios 4:11, por favor. Si alguien lo puede leer, por favor. ¿Ya? A ver. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién llamó? Cristo. Cristo llama a los ministerios, o sea, de pastor, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Entonces, ¿qué tenemos? Llamó a unos apóstoles. ¿Qué son los apóstoles? Apóstoles son los enviados personales del Señor Jesús. ¿Hay algún enviado personal en este tiempo? No. Son apóstolos, no apóstoles. Después están los profetas, son los que declaran la palabra de Dios. ¿Hay algún profeta hoy día? No. A ver, ¿cómo lo vemos? Aquí dice, no, ahí dice que sí, hay. ¿Quién es profeta? El profeta es el que proclama la palabra de Dios. Y dentro de la profecía está lo que se llama el anuncio de eventos futuros, que todavía no se conocen. Esa etapa está cerrada, pero el profeta sigue existiendo. Yo en este momento estoy haciendo el rol de profeta, porque estoy proclamando qué cosa. Mi palabra, mis pensamientos, no, la palabra de Dios. A eso se refiere el profeta. Después, ¿qué más tenemos? Evangelistas, que son los predicadores, que llevan a los incrédulos a Cristo, que tienen ese don muy especial. Y después, ¿qué tenemos? Pastores y maestros. Los pastores son los que alimentan permanentemente la congregación, ¿cierto? Con la palabra, con el ejemplo, aconsejando con la palabra, ayudando. Y los maestros son los que enseñan la palabra a los hermanos en la iglesia. Para niños, para mujeres, para ancianos, para varones, para nuevos creyentes, etc. Uno puede tener el llamado y el don de maestro, pero no necesariamente el de pastor. Y un pastor tiene que tener la capacidad de enseñar.
el don de enseñar. Eso está en Primera de Timoteo. ¿Cierto? No necesariamente tiene que ser un pastor. Veamos Hechos 13:1. Ahí ponemos un ejemplo. Hechos 13:1. ¿Ya? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, y que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. ¿Qué dice al principio? Había en la iglesia Antioquía, es una iglesia gentil, no una iglesia judía. Esta fue la primera iglesia gentil, judía. Había profetas y maestros. Uno de los maestros, ¿quién era en esa iglesia? Saulo. Saulo, claro. Saulo de Tarso, ¿no? Que después se llamó el apóstol Pablo. Bien, ¿se fijan? Segunda de Timoteo 1, 10, 11. Se lo leo yo. Segunda de Timoteo 1, 10, 11 dice: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y la sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y aquí está el tema. El versículo 11 dice el apóstol: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entendamos bien qué es lo que es un maestro. Un maestro no es solo un profesor, para decirlo así. Un profesor comunica conocimiento. Un maestro comunica un ejemplo de vida. ¿Entiendes? Un maestro, para que se llame maestro, tiene que comunicar un ejemplo de vida. Y ese ejemplo de vida tiene que estar relacionado con lo que él está enseñando. Si un maestro le dice, por ejemplo, a los niños hay que enseñarles, pero la maestra, el hijo le dice: pero mamá, tú no enseñas nada en la cara. No es maestro, es una profesora. Y la iglesia necesita maestros, que a la vez que enseñan la palabra sean ejemplo para sus discípulos, estudiantes, etc. Ya no se llama. Por eso se llama maestro y no se llama profesor. La iglesia no tiene profesores. Los institutos, las universidades, los liceos, los colegios, eso tienen profesores. Pero la iglesia tiene que constituir maestros. Y ese es un llamado que hace el Señor Jesús personalmente. Entonces sabemos que el maestro es un llamado del Señor Jesús y tiene el don de maestro dado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Es uno de los dones, don de maestro. La fidelidad. El maestro tiene que ser fiel, ¿cierto? El maestro debe ser fiel a la palabra que está aprendiendo y debe ser fiel a la palabra para enseñar. Yo no puedo, hermano, aprender una cosa y enseñar otra. A la larga, la gente se va a dar cuenta y lo que yo diga no va a tener, ¿qué cosa? Credibilidad. Entonces ya no es un maestro, no le sirve al Señor. Hay muchos maestros que se sirven de sí mismos. Cuentan fábulas, cuentan un montón de historias. Eso un poquito más adelante lo vamos a ver. Entonces, segunda de Timoteo 2, 1, 2. Se lo leo yo. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, se pone como ejemplo el apóstol. Ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Encuentra hombres fieles. ¿Fieles a qué? A la palabra. Fieles al Señor. Y que tengan el don de enseñar. Capacítalo, enséñalo a los maestros para que ellos enseñen a otros. La iglesia es una cadena de maestros, de enseñanza de la palabra. Eso sustenta la iglesia de generación en generación. Cuando no se enseña la palabra, termina en el tiempo que iglesias desaparecen, como sucedió en Europa. Europa hoy es menos del 3% son cristianos, los musulmanes son mayoría.
más que los católicos. ¿Por qué? Porque hace más 150 años atrás se decidió adoptar la teoría de la evolución y desechar los milagros de Jesucristo, diciendo que eran mitos judíos. ¿Qué pasó con la iglesia? Ahora son museos. Se vaciaron. ¿Por qué? Se rompió la cadena que es la enseñanza de la palabra. Entonces, fidelidad y preparar a otros que sean fieles a la palabra, de aptos y capacitados espiritualmente, y eso es la relación con Dios. Y obediencia, y conocimiento, y estudio, esforzarse intelectualmente. Pueden haber, y más adelante hay un esfuerzo, estudiar la palabra es un esfuerzo, pero también es un esfuerzo espiritual, ¿sí? Porque yo tengo que orar al Señor que me capacite, que me dé fuerza, que me dé tiempo para estudiar la palabra, capacitarme para la palabra, para poder enseñar a otros. Entonces, la palabra sí, conocimiento de estudio, pero también, y sobre todo, es una relación espiritual, hermano. Pueden haber maestros capacitados intelectualmente, pero que no tienen ninguna relación con Dios. Sé que lo hay. Estuve en la Universidad Católica. Tiene gente que sabe el Nuevo y el Antiguo Testamento de los idiomas originales, pero son increíbles. Son maestros. Y están los falsos maestros también. Los que tergiversan la palabra, la acomodan para determinados propósitos, etc. Entonces, los falsos maestros, ese es el otro punto. Segunda de Pedro 2:1, si alguien puede estar ahí. Ya, hermano. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hace referencia al antiguo pacto. Como profetas antes, falsos profetas, en la iglesia van a haber falsos maestros. Y es una advertencia. Esa advertencia está en varios pasajes. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Judas, advirtieron sobre la apostasía. Que la iglesia tenía que cuidarse de la apostasía. Un falso maestro siempre... ¿Cómo se presenta un falso maestro? Trata de impresionar, ¿cierto? Primero tiene que... porque son muy pillos y tienen la astucia de Satanás. Impresionar al oyente con algo llamativo. Por ejemplo, cuando entra uno de estos apostólogos, suena la música, tum, 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 como viene el cielo, tum, 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 y aparece. ¿Ah? Impresiona. O aparecen con un medallón, un anillo, un gorrito, una capa, dando a entender, digamos, que es una bendición divina súper. Entonces, cuando llegan ahí, cuando llegan ahí, la capa. Esta es la capa del Señor. Pero, ¿no? Eso es impresionante. Y la gente, ¡wow! ¿Qué apóstol? Porque somos impresionables y ellos lo saben. Y después saca una voz profunda, bien pronunciada, ¿no? Y comienza a expulsar demonios, desafiante, y todo. ¡Wow! ¡Qué hombre de Dios! Y después ordena al Espíritu Santo, ya, aquí, yo. No son así, son humildes. Y después comienza. Ahora, cuando llega a ese punto, los oyentes ya están listos para tratar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ha usado la primera impresión de que es un potente. Entonces después ya la mente y la voluntad, lo que diga, si este es el hombre, lo que diga.
la gente traga todo. Más todavía, el falso profeta mezcla la mentira con la verdad. La falsa doctrina siempre tiene mucho de verdad y algo de mentira. O es una mentira con algo de verdad. Entonces la gente dice, oh, dijo Jesús, dijo la palabra de Dios, dijo palabras bíblicas, dijo. Y tragan todo. Tragan todo. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque hace más de 40, 50 años que se está promoviendo la ignorancia bíblica. No, mucho estudio espanta al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que la palabra es la espada del Espíritu. Es como ir a una guerra con la espada oxidada, sin filo. Entonces, así se presentan, son impresionables. Si usted los ve, mire, y hablamos delante de un chante de Chilevisión que estuvo toda la mañana hablando burrada, pero del porte de un buque. Pero la gente que no sabe, se quedaba con la boca abierta escuchándolo. Ignorante porque decía esta mentira histórica. Y eso sucede en la iglesia. Como hay, ¿cómo se llama? Raquitismo bíblico, la gente traga cualquier cosa, está en el nombre de fe. No, hermano. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo reconocemos que este es falso y este es verdadero? Tiene que haber un método, ¿cierto? Vamos a ver, considerando esto, hermano, que la falsa enseñanza, la verdad disfrazada de mentira o la mentira disfrazada de verdad, es muy peligroso, hermano, porque termina destruyendo la fe. La falsa doctrina destruye la fe de los hermanos y no bendice la iglesia. Por eso el ejemplo de la historia de la iglesia europea del siglo XIX, ¿qué cristianos quieren? La iglesia es un verdadero museo. ¿Por qué? Por falsa. Entonces, tenemos que aprender a descubrir, reconocer el verdadero mensaje. ¿Cómo saber si un maestro es fiel? De dos maneras. Uno, cuando un maestro está predicando, usted tiene que ir a la Biblia. Entonces, para ir a la Biblia, usted tiene que estudiar la Biblia. Y decir, ¿es verdad lo que está diciendo este pastor? Ahí, veamos, si todo esto... ¿De dónde sacó este otro? Porque hay algunos pastores que sacan una teología como el mago del sombrero, y sacan un conejo. Y sacan una revelación. ¿De dónde la sacó? De magia, ¿no? Entonces, si nosotros lo confrontamos con la Biblia, vamos a entender, este está predicando bien, este está predicando la verdad, este otro no. Y eso es lo que hacía la iglesia en Berea, por ejemplo. Hechos 17, 10, 12. Hechos 17, 10, 12, ¿qué dice? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Se fija? ¿Qué es lo que hacían estos de Berea? Este apóstol, vamos a ver qué dice la escritura. Y examinaban la predicación, lo que enseñaban con la escritura. Entonces Pablo, ¿qué dice el apóstol? Esto era más noble.
Pero hoy día usted hace eso. No toquéis al ungido. Esto es revelación. Tú no te opongas. Tú tienes un orgullo de aquí a la luna. Y el apóstol Pablo, estamos hablando del apóstol Pablo, dice, estos son más nobles. ¿Por qué? Porque examinan la Escritura. ¿Cuál es la autoridad? La Escritura. Porque Cristo gobierna su iglesia a través de la Escritura. Y la autoridad del que predica la Escritura está en relación a la fidelidad de la Escritura. Y el segundo punto para comprobar si es falso o verdadero es la vida. ¿Qué vida hace? Si es un hombre que santo, si es un hombre que busca la santidad, si es un hombre que respeta, si es un hombre que vive de acuerdo a los cánones que debería vivir un cristiano. Yo no quiero volver a decirlo, pero yo he visto pastores, por ejemplo, que van a saludar a la hermana y la hermanita y le pasan la mano por la espalda, así. Ah. Y el marido ahí, no, el pastor la está ungiendo. ¿Se fijan? La cuestión del dinero. Si un predicador tiene problemas con la plata y los hermanos dicen, bueno, él es ungido, el pastor, el hombre de Dios, vamos a darle, y la gente se endeuda para darle. Entonces eso no está bien. ¿Se fijan? Entonces la vida y la fidelidad a la palabra. Si su vida se ajusta a lo que está enseñando o predicando. Si no se ajusta, entonces ahí hay un problema, hay que averiguar más. Y las escrituras, por ejemplo. Nosotros tenemos esto para colar todo. Nuestra vida, la vida de los demás, la examinamos por la escritura. No puede ser la experiencia que cole la escritura. Yo tengo esta experiencia, así que eso de la escritura lo descarto. ¿Qué más tenemos? Aprender con esfuerzo. Entonces el maestro es un llamado, ¿cierto? Un llamado. El maestro es llamado por el Señor a ser fiel a la palabra, para vivirla, para enseñarla. Santiago 3:1, por favor. ¿Ya? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esa fue la advertencia que le hice a alguien que yo quiero pastor enseñarme. Le dije, lee este versículo. ¿Está capacitado? ¿Cuál es la advertencia ahí? La advertencia es un llamado a ser fiel. Porque si tú enseñas y sabiendo lo que enseñas, cosas equivocadas, hay juicio. Mayor condenación. ¿Por qué? Porque tú pasas por sabio, tú pasas por entendido de la Escritura, pero estás enseñando equivocaciones. Y entonces el Señor va a pedir cuentas a los pastores, a los maestros, ¿no? A los que proclaman la palabra les va a pedir cuentas. Y algunos le dicen, ¿dónde estaba escrito eso? ¿Dónde lo aprendiste? Aquello de que yo era rico, ¿no? Y que todos los cristianos tenían que ser ricos, sanos y sin enfermarse nunca. ¿Dónde está escrito? El Señor va a pedir cuenta porque todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Cristo. Y si nos equivocamos, en el nombre de Cristo. Entonces Cristo va a pedir cuenta. Y podrá decirle, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermano, yo a veces pienso, digo, yo tirito, yo seguramente me he equivocado, y yo todas las veces pido perdón al Señor. Dime dónde me equivoqué. Porque yo tengo que dar cuenta, hermano. Cada uno tiene que dar cuenta, cada cristiano, de lo que sabe de Cristo. Cristo no le va a dar cuenta de lo que nunca nadie le enseñó, pero sí de aquello que aprendió. Entonces, es un llamado, ¿cierto?, a ser fiel, para enseñar, para vivirla. Y el maestro debe ser capacitado para enseñar. El estudioso de la palabra, el maestro debe ser siempre aprendiendo. El principio del maestro, ¿cuál es? Que el maestro debe estar siempre aprendiendo para poder estar siempre enseñando.
al momento que deja de aprender, va a llegar el momento en que no va a poder enseñar más. Ese es un principio universal del maestro. El maestro tiene que estar siempre aprendiendo, siempre estudiando, siempre observando, siempre analizando, para poder enseñar. 1 Timoteo 4, 13, 14. ¿1 Timoteo? Sí, 4, 13, 14. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, a la imposición de las manos del presbiterio. Lea el primer versículo. 13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahí va. Ocúpate de la lectura, aprende. Exhorta lo que has aprendido. ¿Se fijan? Ocúpate de la lectura, eso significa estudia, lee, aprende, y después exhorta y enseña. ¿Se fijan? Ahí está el principio. Nosotros a veces lo pasamos así. Pero ahí está el consejo del apóstol Pablo a quién? A su discípulo Timoteo. Entonces, por otro lado, el hecho que Cristo llama a ser maestro y el Espíritu Santo da el don, y tenemos la palabra revelada, completa, no significa que no hay que hacer esfuerzo, hermano. Estudiar la palabra es esfuerzo y sacrificio, y a veces incomprensiones. Pero la palabra requiere un esfuerzo. Meterse en esta y entender lo que está escrito, lo que quiso decir el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra. Entonces, por muy inteligente que seamos, muy caperusos para estudiar, siempre somos limitados y caídos. Y tenemos este cerebro gordo de grasa y pecado. Entonces hay que hacer esfuerzo y mucha oración. Cuando una vez dijo un hermano que quería ser misionero y quería estudiar, bueno, sacrifíquese las pestañas, porque eso es, hermano. Si uno quiere profundizar en las cosas de la Biblia para enseñar, tiene que sacrificarse. No es una cuestión así espontánea y mística que la enseñanza va a venir así como una luz y una nube y yo sé todo y me duermo con la Biblia debajo de la almohada y me pasa toda la... No, usa la mente que Dios te dio. Úsala, la voluntad y el deseo de aprender, úsalo. Ponlo todo ahí. Esfuérzate en la gracia, porque eso es esforzarse en la gracia, en lo que el Señor nos ha dado. Entonces, veamos 2 Timoteo 2, 1, 3, se lo leo yo. Y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Se fija? Esfuérzate, estudia, predica, enseña. Y después en el 3, tú pues, dice, gózate porque eres rico y tienes buena salud como buen hijo del reino. ¿Así es ahí? ¿No? Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esa es la idea. El que enseña es como un soldado que recibe orden y las cumple al pie de la letra. Los militares son así, ¿o no? Cuando llega el oficial y le da la orden, o el suboficial le da la orden a los soldados en la mañana, en la tarde pide cuenta. ¿O no? Eso es. Para que entendamos que somos siervos del Señor. Todo cristiano es un siervo que tiene que dar cuentas a su Señor. Nuestro Señor es bueno, amoroso, tierno. Nos da muchas cosas, pero también nos va a pedir cuenta de nuestra fidelidad a lo que Él nos dio. Entonces, el propósito de enseñar la palabra, Efesios 4:12. Vamos a Efesios 4:12. Vamos a ir terminando con 20 versículos más.
4:12. A fin, propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar significa madurar, hacerlos crecer espiritualmente, para que puedan ser útiles dentro de la iglesia y la formación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto en la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Crecer en qué? En el parámetro de lo que es Cristo, el carácter de Cristo. Crecer imitando a Cristo, queriendo ser como Cristo. Es el proceso de, como he dicho otras veces, de santificación. Exactamente. Bien. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, niños. Porque hay gente, tengo un problema, pastor. Bien, todos tienen un problema. ¿Está leyendo la Biblia? No, pastor, tengo un problema. Bueno, ahí tenemos el primer problema. Nos está alimentando. Como niño, no toma la cuchara, el pastor tiene que pescar la cuchara, llenarla de comida y ponerse en la boca y ya, ¿cómo? Eso falta. ¿Pero tiene Biblia en su casa? Sí. Y bueno, es que no siento, es que no tengo tiempo, es que. Entonces, crecer significa empezar a meterse en la palabra y obedecer las cosas que entendemos que tenemos que obedecer. Porque acuérdense que no es solo conocer, es obedecer. Lo que me da crecimiento a mí es la obediencia. Obedecer lo que yo sé que tengo que obedecer. Entonces, niños, y no anden con los vientos de moda, los vientos teológicos. Un tiempo que se llama el vómito, vomitando en la iglesia. El espíritu de sueño, todo caído ahí. Después llegó la música cristiana, todo ahí, heavy metal cristiano y todo eso. La nueva alabanza, el nuevo vino, etc. Entonces, modas que llegan, duran, pasan. Pero no hay nada, porque las personas quedan igual de satisfechas. Y cada vez andan buscando cosas más carnales para satisfacer su espíritu. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, de nuevo. ¿Cómo crecemos? Siguiendo, imitando, mirando. ¿Qué cosa? A Cristo. La verdad en amor significa la palabra en amor. Porque el Señor nos ha entregado esto en amor. Y lo tenemos que entender así, porque el entregar esta revelación es un acto de amor. Que Dios ha permitido, ha entregado a la iglesia por medio de Jesucristo, para que este pueblo creyente conozca a Dios. Es un acto de amor. Por último, recordando eso, este es el propósito del maestro: hacer crecer los hermanos, que cada uno cumpla su rol al cual ha sido llamado o a ser llamado en un determinado momento. Y el medio o el instrumento es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. ¿Cierto? Ya ni una mente, no importa. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra.
Esa es la declaración sobre la palabra. La palabra es útil para instruir, redarguir, enseñar, corregir y preparar al hombre para toda buena obra. No necesitamos otra cosa. No necesitamos historia, puede ser interesante, pero para hacer la obra de Dios, la buena obra, no necesitamos otra cosa que la palabra. Y el maestro debe centrarse en enseñar la palabra. Ese es el medio por el cual crecemos. En conocer la palabra y obedecer la palabra. Entonces, el modelo del maestro es Cristo, hermano. El modelo del pastor es Cristo. El modelo de todo cristiano es Cristo. Todo cristiano es discípulo. ¿Qué significa discípulo? Seguidor, estudiante, aprendiz. Somos seguidores, estudiantes y aprendiz de Cristo por medio del Espíritu Santo que pone pastores y maestros para enseñar a los hombres y mujeres redimidos la palabra de Dios, a la cual nosotros debemos constantemente ser expuestos. Después de esto, usted mañana tiene que leer su palabra. Ser constantemente expuesto, ser constantemente alimentado. ¿Por qué? No sé, pues usted se alimenta todos los días y eso le permite funcionar, ¿cierto? Pero en la iglesia es diferente porque yo he visto que los hermanos aquí se dan un banquete y después hacen ayuno de Biblia toda la semana. Y llegan aquí raquitos, ay, la otra semana. Así se va debilitando. A un niño no lo puede creer así. Si le da de comer cada 2 días, en unos meses el niño va a estar enfermo. La vida espiritual es exactamente igual. Usted tiene que alimentarse constantemente con la palabra, ser expuesto constantemente a la palabra. Eso le va a ir dando discernimiento, crecimiento, conocimiento, capacidad de obedecer. El Espíritu Santo trabaja su palabra, hermano, no trabaja otras cosas. Entonces, pero el Señor Jesús advierte. Vamos a Juan 13, 14, 16. Vamos a terminar. ¿Alguien tiene Juan 13, 14, 16? Por favor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Gracias. Esta es una advertencia, porque ahí habla sobre la persecución. Pero tengamos en cuenta esto, hermano. Nadie, ni por muy pintado y buen cristiano que sea, va a ser superior a Cristo. Todos. Tú escuchas el predicador más bíblico, más es discípulo. Es un aprendiz de Cristo. Ellos, nosotros, todos somos aprendices de Cristo en diferentes responsabilidades, con diferentes grados de conocimiento o de responsabilidades espirituales. Pero todos somos discípulos, aprendices y seguidores de Cristo. Entonces, y esto para entender qué cosa, que nadie, ningún maestro puede declarar que tiene nueva revelación. Porque esto implica una cosa, hermano. La Biblia dice que la mayor revelación que Dios ha dado al mundo es Cristo. El carácter de Cristo revela el carácter y los atributos de Dios. Y la obra de Cristo revela el propósito redentor de Dios, de los que creen y de la humanidad completa al final de los tiempos.
Y quien dice que tiene nueva revelación, desvalora y blasfema contra Cristo. Mira en menos la palabra ya revelada. Y tercero, se levanta sobre Cristo. Y la desgracia, ¿sabe cuál es? Que hay mucho de eso. Demasiado. Y lo peor es que mucha gente se lo traga. La Biblia dice que la revelación está cerrada. ¿Por qué? Porque Dios lo pone en un cajón. No, si Dios se encerró en ese cajón, está cerrada. Entiendan eso. Ya con eso tenemos problemas para entenderlo, imagínense. Hay gente que quiere nueva revelación. ¿Para qué? Si esta no ha entendido nada. Entonces, cuando un maestro diga, tenemos nueva, ojo, aquí estamos en problemas. No acepte eso. Y es una advertencia, hermano. ¿Por qué? Porque nadie es superior a su maestro, que es Cristo. Nadie va a vivir mejor que el maestro. Si a mí me siguen persiguiendo, a ustedes también. Si a mí muchos me creyeron, a ustedes también les van a creer. Ni más ni menos. Conclusión. Pues vamos terminando, mejor dicho. Segunda de Timoteo 4:3. Amén. ¿Qué dice? Porque vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y esto yo lo veo mucho. Hay gente que circula en las iglesias para buscar una iglesia poderosa y un maestro. Y yo quiero que me enseñe. O sea, quiere escuchar lo que, o quiere aprender lo que está en su corazón. Porque si no lo escucha, no, esto no tiene poder, no es bíblico, no tiene cualquier cosa. Y eso de todas las denominaciones, no solo una o dos, no, todas. Hay gente que circula como el turismo eclesiástico, como he dicho otra vez, está un mes acá, 2 meses allá, 6 meses allá, y así. Han conocido todas las iglesias de Santiago. Y no se someten a ningún pastor ni a ningún maestro. ¿Por qué? Porque ellos se creen que saben más que ellos. O están buscando un maestro que le rasque el oído, o sea, que le diga las cosas que le agradan a él. Entonces, mucha gente que busca eso en las iglesias, circulan, están un tiempo, o no están en ninguna y escuchan por ahí por internet, ahora por internet, y escuchan ahí, pero dicen, no, este no me gusta. Y así. Entonces, hay dos situaciones. O este es un cristiano inmaduro, o simplemente no es convertido. Y lo más probable es que no sean convertidos. Lo que andan buscando es algo para sí mismos, no para aprender a servir al Señor. Para que nosotros estemos atentos, hermanos. Primero, ¿quién le está enseñando? ¿Quién le está enseñando? ¿Y cómo vive el que le enseña? O sea, aquí o en cualquier lado donde se vayan. Yo no voy a vivir 100 años más. Voy a morir, ¿cierto? Voy a enfermar. Van a venir otros hermanos a predicar. Usted ya tiene sus reglas. Usted conoce su Biblia. Identifique su predicación si es correcta, si le está enseñando, si lo está edificando. Y no se metan a leer cualquier predicador en internet, porque hay algunos que son bien impresionantes. Parecen puras burradas. Entonces usted abra su libro y dice, no, un chanta, que tienen mucho público, mucha fanfarria, mucho poder, mucha publicidad. Y el mundo les hace publicidad, ¿por qué? Por algo será. Entonces, para que nosotros, hermanos, hagamos como deberes. ¿Cómo se llama el instituto? ¿Se acuerdan?
Nadie sabe, ¿no? Yo cuando inauguré el Instituto de los Dioses, veré, precisamente por ese episodio, de que los estudiantes de la Biblia tienen que aprender a examinar la Escritura, hermano. Estamos bajo la autoridad de Cristo por medio de la Escritura. No estamos bajo la autoridad de un pastor, por muy impresionante que sea, o un maestro que por mucho que sepa. La autoridad es la Escritura, porque sobre ese medio Cristo gobierna su iglesia. Ese es el sentido. La Escritura no es para hacer más conocimiento, es para decir, ¿quién no está gobernando? Si el maestro cambia la enseñanza, entonces ya no está gobernando Cristo, está gobernando el maestro. Para sus propósitos, sus ideas, sus deseos, lo que sea. Y esto es muy delicado desde el punto de vista espiritual. Nosotros no le vemos digamos, la delicadeza, digamos, lo peligroso que es, porque no hay consecuencias inmediatas. Pero hay consecuencias en nuestra vida y en la eternidad. Hay consecuencias. Bien, vamos a dejar hasta aquí y vamos a seguir la próxima semana con la organización de